Y estamos ya listos y en contacto con Raúl Sor para el análisis internacional, que en este caso no tiene que ver con, qué sé yo, llamémoslo así, fenómenos de inmigración o con situaciones bélicas en distintos países. Tiene que ver con un tema que ha sido bastante tratado últimamente y que yo te diría que hay igual número, por lo menos en términos de lo que se ha escrito hasta ahora, de partícipes de los derechos de la naturaleza, de detractores que creen que básicamente, como lo dice en un principio incluso la Biblia, digamos, que el ser humano fue puesto en el planeta para, utilizar a su antojo las cosas que aquí habían, incluyendo la naturaleza, claro que, por cierto, teniendo el cuidado de no, en esa lógica, básicamente suicidarse al eliminar, materias que son necesarias para la sobrevivencia. Pero me gustaría que tú contaras, Raúl, de dónde emana este lógico, esta aproximación a los derechos de la naturaleza y qué tan serio es una cosa como esa hoy día en el mundo. Sí, Fernando, en general la actitud humana ha sido que la naturaleza es nuestra ostra y que las cosas, los animales, en fin, todo lo que está allí está para servir y ser utilizado por el ser humano. Una concepción que ha ido cambiando con el tiempo y ahora, en tiempos recientes, en las últimas décadas, ha emergido un concepto nuevo, que son los derechos de la naturaleza. Es decir, dotar a la naturaleza de derechos independientes de los seres humanos. Es decir, así como los humanos tenemos derechos, la naturaleza también los tiene. Y la razón por la que hablamos de eso hoy es que en Ecuador la Corte Suprema ha sacado un fallo inédito porque en una región muy valorada, selvática, de un bosque con animales únicos, con una serie de árboles que se pretende preservar, bueno, allí la empresa estatal de petróleo, ENAMI, quería desarrollar algunos pozos y también quería explotar una mina de cobre. Y esto, en el año 2010 se terminó de escribir en Ecuador una constitución que llevaba, por primera vez en América Latina, planteaba en forma explícita el tema de los derechos de la naturaleza. Es decir, que los seres humanos no podemos explotar a nuestro antojo ciertas regiones de la naturaleza y en este caso del Ecuador. Y llevaron este caso a la Corte Suprema, ya un tribunal menor había fallado a favor de la interpretación de la Constitución que señalaba que existían estos derechos y ahora la Corte Suprema le ha vedado a esta empresa, ENAMI, de Ecuador, el derecho a explotar la mina y el petróleo que pretendían, los pozos que pretendían construir. Y esto realmente es algo muy extraordinario. Ecuador, en América Latina hay 3 países que tienen constituciones muy avanzadas en términos medioambientales. La más importante es Ecuador, también Bolivia y Colombia. Por ejemplo, en la constitución, bueno, te lo digo anecdóticamente, vino un grupo de ecuatorianos acá en un momento, me invitaron a participar en un evento y ahí me enteré por primera vez que en la Constitución ecuatoriana había este concepto de derechos de la naturaleza. Y bueno, como chileno dije, sí, claro, acá también en nuestra Constitución dice que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación. Bueno, son lindas palabras, pero que en la práctica no se llevan a efecto. Y se lo señalé y le dije, oye, bueno, está bien, en una Constitución uno puede escribir lo que uno quiera, pero fíjate que
Ahora, la Corte Suprema, basándose en la Constitución que redactaron el 2010, acaban de sacar este fallo. Y yo lo encuentro de una relevancia extraordinaria. Y déjame decirte que Ecuador no es el único país que ya lo tiene a nivel constitucional y que ha estado establecido derechos de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que para nuestra convención en Chile, esto también es un tema que deberían analizar y considerar cómo se enfrentó esto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y en otros países. Ahora, Raúl, yo parto de la base que los derechos estos de la naturaleza no son cosas que tengan que ver intrínsecamente con algo que sea de la naturaleza, llamemos, del árbol, del cedro, del pino, sino que yo tengo la impresión, y corrígeme si es que estoy equivocado, que el asignarle derechos a la naturaleza de que no puedan ser explotados, por ejemplo, está pensado para, en última instancia, el interés propio de los seres humanos que viven ahí. Que en el caso de que esas cosas se explotaran y desaparecieran y el agua se cortara para tratar de generar grandes termoeléctricas por todos lados o hubiesen grandes situaciones, el deterioro de la convivencia humana, estaría extraordinariamente afectado. O sea, si no es el cedro por ser cedro, es el cedro porque significa vida para el ser humano, la razón por la cual se le protege. Sí, pero no solamente para el ser humano. Y aquí entra el concepto del hábitat. Es decir, no, pero por cierto, yo hablo de la especie viva, digamos. Claro, pero digamos, esto no puede ser solamente mirado de una perspectiva utilitarista humana. Es decir, lo vamos a proteger porque lo vamos a necesitar, porque esto es útil para ser explotado más adelante. No, es decir, la naturaleza tiene derecho, es decir, por ejemplo, los ríos. No se puede afectar, y esto se le llama el cauce ecológico de un río, no se lo puede afectar en más de un cierto porcentaje, porque si no el río muere. Y existe el interés, no solamente de la explotación humana para la electricidad o el riego, sino que el conjunto del hábitat vive de ese río y queremos que estos hábitats puedan prosperar. Por lo tanto, esto, por ejemplo, otros países que ya tienen este tipo de medidas, en India, algunos ríos, el Yamuna, por ejemplo, se ha declarado que es un río brutalmente contaminado, lo han declarado como también como derecho de la naturaleza y están tratando de recuperarlo. En Nueva Zelanda, por razones religiosas de los maoríes, en la isla del norte, uno de los principales ríos fue entregado a los maoríes y a una comisión especial que vela por los derechos del río, es decir, que el río no sea afectado más allá de un cierto nivel. Y bueno, podrá haber una minera que dice, yo necesito esa agua, sin esa no podemos hacer nuestra explotación. Bueno, eso no es aceptable. Y acá, digamos, el conflicto con las mineras, especialmente con el agua, es particularmente intenso, y este tema de los derechos de la naturaleza que se extienden también a los animales. Es decir, una de las características de este lugar es que hay una serie de animales que son únicos y que estarían en peligro de extinción o amenazados si se llevara adelante el proyecto. Y esto le va a representar costo a Ecuador, pero hay que poner las cosas en la balanza. Por lo tanto, creo que es un precedente extraordinariamente interesante. Yo dudaba cuando me lo explicaron, dije, bueno, el papel aguanta todo, tú puedes escribir lo que tú quieras en una constitución, pero otra cosa es aplicarlo. En Chile hemos visto hasta qué punto los temas ambientales han sido letra muerta. Pese que en la Constitución hay varios acápites, es decir, acá hablamos tranquilamente de zonas de sacrificio, es decir, mientras en la Constitución se declara que todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano, pero bueno, hay puntos específicos donde podemos contaminar más allá de niveles aceptables.
Por lo tanto, ahora que estamos en medio de un proceso, de un debate constitucional, esto yo lo encuentro de un gran interés y deberíamos mirar a los ejemplos que nos ofrecen nuestros países vecinos. Sí, ahora convengamos una cosa. Probablemente hay un montón de cosas que se podrían hacer, no solamente en rango constitucional, sino que en rango de leyes ordinarias también, sin necesidad de llegar a establecer derechos esenciales o naturales de la naturaleza, como tú lo dijiste. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para proteger el medio ambiente, incluso dentro de una situación donde hay niveles de explotación de esa naturaleza. Si el problema es cuando se desbanda el asunto y pasa a ser, el que llega a tugar y salir a cortar. Y desde ese punto de vista, yo planteaba que los derechos de la naturaleza, en última instancia, por cierto, están asociados a los ecosistemas, a los animales, pero en última instancia es un factor de protección a la especie humana también. Sí, por supuesto, absolutamente. Y hay un interés humano de todos nosotros de proteger el curso de los ríos, la existencia de las múltiples especies. Finalmente se han hecho tantos estudios sobre el Amazonas, y cuando se habla de proteger el Amazonas, la cantidad de materias, de elementos que existen en el Amazonas, que, por ejemplo, para la producción de remedios, es decir, y son cosas que están por descubrir, pero si no las preservamos, bueno, ya cuando las necesitemos va a ser muy tarde. Bueno, vamos a estar atentos a esta derivación de los derechos en los derechos de la naturaleza en Ecuador. Raúl, tenemos libro y estoy muy interesado por saber de qué se trata, porque el solo título ya a uno lo pone un poco como nervioso, así. ¿Qué significa este libro que tú vas a presentar, que tiene como título Odorama? Sí, bueno, es un libro que huele bien, ¿eh? Bueno, odorama viene exactamente, está asociado a los olores, ¿no es cierto? Exacto, es una historia de los olores, y este es un libro de Federico Cuxo, que en forma muy erudita investigó las distintas asociaciones que existen en las culturas hacia los olores, cómo han evolucionado nuestras actitudes hacia los diversos olores que son considerados chamánicos, sagrados, que se utilizan en ceremonia, la quema del incienso. Es decir, tenemos asociaciones con una variedad infinita de olores, y nuestra memoria en cuanto a olores es una memoria muy profunda, y esto nos trae asociaciones a diversos tipos de actividades. Hay olores eróticos, hay olores que nos repelen, es decir, hay de todo tipo. Y justamente Cuxo entra en esto con mucha profundidad. Es un libro muy investigado a lo largo de la historia, y por ejemplo, en Egipto, en el antiguo Egipto, donde se empezó por primera vez a trabajar con los perfumes, y los egipcios llegaron muy lejos en esto. Ellos son la cuna de todo el trabajo de perfumería que vendría más tarde. Y bueno, ya sabemos, en cada cultura se han, así como hay colores que han sido los favoritos de distintos pueblos, existen olores que son especialmente atractivos. Él hace un recorrido de las ciudades, el olor de las ciudades. Hay mucha gente que cuando llega a una ciudad dice, esta ciudad tiene un olor propio. O sea, me recuerda inmediatamente. Claro, eso tiene que ver con los niveles de humedad y también con la higiene de la propia ciudad. Y habla de algo que conversábamos antes, Fernando, de una novela extraordinaria que se llama El perfume. Sí, era sobre la brutal hediondez que había en París. Es decir, era absolutamente irrespirable el aire en ciertas partes de París. Y por eso en Francia se desarrolló la perfumería, fue un antídoto contra estos olores terribles, que también Londres
los tenía. Es decir, piensa tú que en esos periodos, además, la tracción era animal y por lo tanto eran cientos de caballos que tiraban de los tranvías y bueno, ya se sabe que a los caballos no se les puede enseñar a no defecar y por lo tanto las bostas estaban distribuidas por todos lados y, en fin, los olores emanaban, es decir, la posibilidad de pasar por una calle y oler una panadería era muy remota. Oye, es bien interesante eso que dijiste de olores particulares que tienen algunas ciudades, porque una de las características que tiene incluso el olor, o el ser humano en general, pero que tiene asociación con el olor, es que pon a una persona la suficiente cantidad de tiempo en un lugar para que muy rápidamente, si es que hay algún olor base en esa ciudad, pase a ser algo natural y no la sienta como algo especial o como algo distinta. Y sin embargo llega alguien de otro sector o de otra situación, pero inmediatamente te dice, oye, ¿por qué aquí hay un olor especial en este lugar? Uno cuando está embebido en un ambiente donde ese olor ya forma parte del statu quo, probablemente tiene dificultades para distinguirlo de otro o no lo considera nada especial. Pero esa es la lógica del personaje del perfume, la novela de Suskind, que tiene una característica excepcional de captar los olores y a partir de ahí sale toda una trama gigantesca muy bonita, pero y feroz también. Pero en el caso de lo que plantea el autor del libro, uno siempre ha tenido la sensación, puedo estar equivocado, que de los 5 sentidos clásicos, digamos, el olor estaba hiperlimitado, digamos, a situaciones particulares y a cosas que te gustaran, etcétera. Era mucho más lógico el tacto o la visión o el oído. ¿Cómo calza ahí? Bueno, se dice que muchas cosas entran por los ojos, pero por ejemplo la comida entra mucho por el olfato, es decir, es el olor, es decir, que lo clásico, el café de la mañana, es decir, ese aroma especial, es decir, tiene toda una evocación. Más allá del sabor del café, ese olor que cuando tú preparas el café ya te produce, digamos, activa tus glándulas de una forma que probablemente los ojos ni los oídos lo logran. Por lo tanto, el olor es además un elemento de supervivencia muy importante. Es un sentido muy central para, digamos, detectar peligro, detectar comidas que están descompuestas. Por lo tanto, el libro recorre las consideraciones médicas, culturales, urbanas, y va recorriendo a través de una serie de capítulos muy profundos, muy bien investigados, todos los alcances y todos los ángulos que tú puedes tomar del olor. Es un libro muy bien logrado por este autor argentino que se inscribe en una serie de libros similares. Se han escrito libros sobre ciertas materias primas, el café, el cacao, sobre el chocolate. Bueno, esto es sobre los olores y yo diría que es un libro bastante definitivo, es decir, cubre en forma muy completa toda esta materia. Es un libro muy entretenido, muy interesante y que, digamos, para todo lector. Es decir, tiene consideraciones médicas, pero no es un libro científico en el sentido propio de la palabra. Sí, es un libro, un excelente regalo de Navidad. Oye, déjame hacerte una pregunta sobre los olores. Él dice algo en el libro de por qué hay personas que son más capaces que otras de detectar olores estando los dos en el mismo lugar. Sí, claro, lo señala, e incluso que hay culturas que el olfato es cultural. Hay, digamos, la búsqueda de raíces para la alimentación en cultura primitiva. Tú desarrollas ciertas capacidades olfativas, así como tú desarrollas la vista o el oído y lo tienes particularmente sensibilizado para ruidos que podrían ser una potencial amenaza. Bueno, el oído está atento a esos ruidos. Por ejemplo, una madre
puede escuchar en medio de un tráfico enorme si su hijo llora, y ella es capaz de discernir el llanto de su hijo. Lo mismo ocurre con los olores. Tú eres capaz de detectar ciertos olores porque tienes un interés, porque tu cerebro ha sido entrenado para detectar esos olores. Bueno, interesante. Odorama. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien.